Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos Herramientas para Crecer y te presentamos el servicio de los universitarios a la comunidad. Una conversación desde la ciencia y la práctica profesional. Promovemos compromiso empresarial, oportunidades de crecimiento y acciones para construir el Paraguay que queremos para nosotros y futuras generaciones. Hoy cumplimos el capítulo 35 de este cuarto año aquí en la Radio Nacional del Paraguay, nuestro cuarto año en el que sumamos este capítulo también número 168 de nuestra historia. Y en esta ocasión con una invitada internacional, Ángela Montserrat Jara Ocampos. Muy buenas tardes aquí en Paraguay, muy buenas noches en la ciudad de Barcelona, España. Hola, muy buenas noches, profesor Juan Carlos Rojas. Un placer acompañarte en esta ocasión, en esta edición del programa Radio Nacional del Paraguay, para compartir un poquito de experiencias educativas, académicas y de investigación desde aquí. Y te contamos el perfil profesional de nuestra invitada. Ángela Montserrat Jarau Campos es doctoranda del programa de becas Carlos Antonio López. En su segundo año del programa de Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Esta línea de investigación que tiene que ver con sociedad digital y educación, medios y tecnología. Ella es funcionaria de la Dirección General de Inclusión Digital y Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación y también profesora investigadora de la Universidad San Ignacio de Loyola, Paraguay. Profesora Ángela Montserrat Jara Ocampos, este campo de la investigación científica es tan apasionante y por supuesto, para aquellos que se van sumando a la frecuencia, es importante decirles que el trabajo de los investigadores es siempre orientado a la solución de problemas o para descubrir esos nuevos conocimientos, por así decirlo, en donde necesitamos abrir campos la precisa de lo que está sucediendo. Si puedes comentarnos un poco dónde parte esta línea de investigación que estás trabajando. Sí, justamente en el año 2019 yo empecé a formarme aquí en la Universidad de Barcelona como máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediado con tecnologías digitales, que es un área en la cual la Universidad de Barcelona es número uno a nivel de educación a distancia y virtual, ¿verdad? Y por ahí empecé a perfilarme como investigadora, ¿verdad? De este tipo de enseñanza mediada por tecnologías. Y hoy día, ya en mi segundo año, ¿verdad? De doctorando, estoy de nuevo ocupándome de ese área de las ciencias de la educación, ¿verdad? En la cual la tecnología es un instrumento. Y hoy día estoy haciendo un estudio sobre la educación virtual, ¿verdad? Entre los años 2020 y 2023 con instituciones de educación superior de la República del Paraguay. Y es tan importante tomar conocimiento tanto de las situaciones mediante las cuales hemos ido de alguna manera sorteando la pandemia, porque así como lo menciona la profesora Ángela, es la tecnología la que ha permitido que permanezcamos vigentes en nuestras instituciones educativas y particularmente en la universidad no ha estado ajena de toda esta transformación tan vertiginosa que hemos tenido que sacar adelante, profesora Ángela. Sí, tal cual, Juan Carlos. Justamente por allí nació un poco la idea dentro del ámbito de la emergencia sanitaria que pasó en Paraguay, ¿verdad? Y en todo el mundo. Se acuerda que pasamos por un confinamiento repentino, salió una ley, un decreto de la Presidencia de la República en marzo de 2020. Entonces pasamos a un formato de educación que el mismo Consejo Nacional de Educación Superior nos dictaminó de educación a distancia virtual, ¿verdad? Entonces, yo tuve la oportunidad de haber
iniciado, ¿verdad?, mi carrera como docente en un formato blended learning. Tenía ya mucha experiencia cuando pasó lo de la pandemia, pero sí, aquellos formatos que eran completamente presenciales, pasar a una educación mixta, fue un crash completo dentro del proceso de la pandemia. Entonces, dando continuidad a eso, con todas estas competencias digitales desarrolladas a lo largo de este año y medio casi de pandemia, entonces eso me está llevando a investigar un poco más allá, si es que ya con estos conocimientos adquiridos, ¿verdad? Y ya la mayor experiencia de la mayoría de los docentes de educación superior, que incluye tanto universidades como institutos de formación técnica, ¿verdad? Eh, si es que van a tener ya un nuevo ámbito de educación a distancia virtual para aquellos que no lo tenían antes previamente, o si va a persistir esta, ahora que ya se pueden dar clases presenciales, si es que ya van a volver directamente solamente a ella, o van a pensar en algún formato híbrido de educación a distancia. De hecho, profesora Ángela, usted me va a corregir si yo me equivoco. Tenemos la suerte de compartir en una misma institución, en la Universidad San Ignacio de Loyola, y tal y como lo decías, ahí tenemos la experiencia de haber trabajado desde sus inicios en esa modalidad blended, desde el comienzo con las tecnologías de la información y comunicación y también con el componente presencial. Sin embargo, me gustaría, si es que está a su alcance, comentarle a la audiencia de Radio Nacional cuáles son como esas competencias o habilidades que se espera que nosotros los profesores tengamos y al mismo tiempo las apliquemos con nuestros estudiantes. Porque hay que decirlo también, si bien es cierto, hay instituciones como esta a la que usted o a la cual nosotros pertenecemos, que ya tiene una formación establecida para sus profesores, muchas otras instituciones, habiendo sobrevenido la pandemia, tuvieron que hacer de trasladar su labor académica, su labor docente a estas plataformas. Entonces yo te consulto para que aquellos que no están muy familiarizados sepan que también hay un trabajo muy importante en la formación, en las competencias y en las habilidades que nosotros los profesores tenemos que tener a la hora de trabajar con los estudiantes. Sí, tal cual, Juan Carlos, aquí en España y en toda la Unión Europea existe un estándar el cual deben cumplir tanto los ciudadanos como los profesores en cuanto a desarrollo de competencias digitales, y está desarrollado en base a categorías y en base a áreas del conocimiento de las TICs que deben manejar tanto ciudadanos y profesores. Y en ese sentido, el instituto un poco que depende del Ministerio de Educación de España, ¿verdad? Ya estandarizó, ¿verdad? O sea, se hizo a nivel de comisión de la Unión Europea y ellos lo tienen bien clasificado qué niveles de competencia van desarrollando los profesores. Y hace más de 10 años que ellos ya tuvieron revisiones inclusive y que hace mucho esfuerzo su mismo Ministerio de Educación, Ciencias y Deportes en poder desarrollar estas competencias. De igual manera aquí se vivió también, aquí hay mucho acceso a infraestructura, los alumnos no pueden decir que no tienen computadores, pero quizá pasaron también por la misma deficiencia de no utilizar los recursos que tienen disponibles. Por ejemplo, los profesores tienen aplicaciones para desarrollar competencias digitales y en ese ámbito también se sigue manteniendo ese tipo de situaciones en el cual está la herramienta pero no se la utiliza, no se la aplica, ¿verdad? Quizás por la necesidad de incentivar esos usos, ¿verdad? Pero sí la educación virtualizada, ya sea en formato mixto o de manera completamente virtualizada, tiene un diferente requerimiento en cuanto al diseño instruccional que deben tener y también mucho pasa por la experiencia del usuario y sea este un profesor o sea este un alumno, ¿verdad? Tiene que tratar de ser más dinámico y la herramienta en sí es la tecnología con la cual uno puede llegar a
emocionarse y encantarse con este formato de aprendizaje. Pero sí requiere mucho aprendizaje autónomo y disciplina para poder aplicarse. Asimismo, profesora Ángela Jara Ocampos, estoy tomando nota de estos aportes que nos das con tanta precisión y a mí siempre me llama mucho la atención este tema del diseño instruccional, que es básicamente para comentarles a nuestra audiencia que el profesor, previo al momento en el que se habilita, por ejemplo, un nuevo tema, una nueva unidad o una nueva caja, tal y como lo llamamos, al menos en plataforma Moodle, que el profesor tenga estructurado, planificado, seleccionado, preparado, por así decirlo, seguramente midiendo los tiempos y tomando en cuenta las consideraciones propias de cómo se va a desarrollar ese tema en particular para sus estudiantes universitarios. Entiendo yo que hay instituciones en donde ese desarrollo temático se dio con una modalidad sincrónica en donde el profesor prácticamente coincide en tiempo y en espacio virtual, por así decirlo, haciendo una videoconferencia, un intercambio de pareceres, una presentación del tema. Y hay otras situaciones en donde directamente el docente también grabó una serie de materiales o hace una reutilización de los materiales ya disponibles para desarrollar el tema. Es decir, así como usted menciona, hay diferentes recursos que hoy se pueden combinar para desarrollar un tema específico a lo largo de un semestre, por así decirlo. Sí encuentro este tema más desde el punto de vista del estudiante, como lo es, por ejemplo, la autonomía y la disciplina porque son valores que evidentemente el estudiante tuvo que desarrollarlos de una manera a puro golpe, por así decirlo, sin ánimo de entrar en la violencia, porque también seguramente nos tocó a los profesores hacerle frente a esta avalancha. Y autonomía y disciplina, aunque estamos siempre en este camino del aprender a aprender, hoy en día pasó a ser fundamental y de alguna manera ese hilo conductor de todo nuestro trabajo pedagógico con los estudiantes, profesora Ángela. Sí, tal cual, Juan Carlos. Por un lado, dentro del formato ADI, por ejemplo, a diseño instruccional, eh, o sea, se parte un poco del diseño del programa de estudio, luego ya con la planificación desarrollada para ese programa de estudios, y para ello es muy importante analizar, por un lado, cuáles son los recursos con los cuales cuenta la institución, cuál es el público meta, o sea, cómo son mis alumnos. Acuérdese que en Paraguay la mayoría de los alumnos trabaja a la par que estudia. Aquel que solamente puede dedicarse a estudiar es un alumno que tiene un lujo, ¿verdad? En el cual sus padres pueden o tienen los recursos suficientes para poder dedicarle completamente ese tiempo, ¿verdad? Pero por lo general el alumno paraguayo ya tiene una expertise de por sí, entonces hay que pensar en cómo diseñarlo en base a eso para que sea un aprendizaje significativo por un lado, luego de acuerdo a la materia que se imparte y a los temas. Hoy día la tecnología tiene un sinnúmero de aplicaciones el cual puede ser utilizado. En mi caso yo enseño muchas materias de comercio internacional, de negocios internacionales, también de evaluación de proyectos y asimismo investigación. Entonces, como profesores también tenemos que estar constantemente haciendo nuestro proceso de instrucción propia y desarrollando nuestras competencias, verificándolas, viéndolas también luego de acuerdo a la necesidad que uno ve en clase. Es un proceso también de investigación-acción, si de una clase para otra veo que no está funcionando algo, puedo modificarla en el proceso. Es un proceso continuo, como una rueda dentro de esas 5 áreas en las cuales se tiene que desarrollar tanto el proceso de diseño, planificación, la evaluación, ver si es que realmente se tuvo o no se tuvo un desarrollo en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje adecuado por parte de los alumnos, ¿verdad? Ver si es que se puede hacer una mejora.
Entonces, en ese ámbito, el diseño instruccional es muy importante. No pasa como en muchas instituciones en las cuales lo que se hizo fue simplemente eh, poner una herramienta virtual y seguir la misma cantidad horaria, ¿verdad? Implica combinar, como usted dice, material de lectura que puede ser desarrollada por el mismo profesor, presentaciones, documentos de trabajo, investigaciones de otros recursos, ¿verdad? También las herramientas que pueden ser prácticas a la hora de desarrollar de manera conjunta la clase con una tutoría. Una parte puede ser de, de diseño en sí y de comentar cuáles son los principales conceptos, ¿verdad? En sí, que se van a utilizar para la clase, pero luego ya sí llevarla a la práctica, que es muy importante el aprender haciendo dentro del ámbito virtual. Asimismo, ese aprender haciendo es un hito fundamental y algo que a mí me cala mucho de sus palabras, profesora Ángela Jarao Campos, es este aprendizaje significativo, porque lo uno con aquello que usted nos mencionaba, la necesidad de mantener una dinámica dentro del desarrollo temático de nuestras asignaturas y donde hoy la experiencia del usuario es absolutamente relevante, porque probablemente antes, y hago este ejercicio de comparar, uno podía acercarse al estudiante, mirarle, hacer énfasis con el uso de la voz, distanciarte o incluso la propia gesticulación del cuerpo transmitía una serie de elementos. En cambio, hoy muchas veces nos limitamos a este rectángulo en el que estamos transmitiendo voz e imagen. Sin embargo, no tenemos ese feedback inmediato porque probablemente nuestros estudiantes no tienen el ancho de banda suficiente para que nosotros podamos verles o simplemente prefieren permanecer con audio y cámaras apagadas, lo que hace muchas veces que los docentes no tengamos esa por así decirlo, esos elementos para ver sus reacciones, su nivel de atención o incluso su nivel de contento. Y bueno, son elementos con los que elementos y circunstancias con los que hemos convivido y seguimos conviviendo, evidentemente, hasta este mes de diciembre de 2021. Y me quedó como algo muy relevante. Claro, en las ciencias sociales, que son el ámbito de las carreras empresariales en las que nosotros tenemos la oportunidad de compartir aulas con nuestros estudiantes, probablemente estas aplicaciones y estas herramientas tecnológicas son mucho más útiles o mucho más aprovechables. ¿Nos podría comentar en el caso de las simulaciones que han tenido probablemente en otras ciencias mucho más pragmáticas, si han vivido estas circunstancias igual que nosotros o sin embargo para ellos, qué sé yo, lo sortearon de una manera diferente? Si es que ya tiene esos primeros resultados de esta investigación que está desarrollando profesora Ángela Jara Campos. Sí, justamente estuve un poco conversando con profesores, por ejemplo, de veterinaria, los de ingeniería, al menos en cuanto al desarrollo de las clases, vuelan en cuanto a en las TICs, ¿verdad? Usan un poco de pizarrones digitales, murales interactivos, eh, obviamente hacen sus procesos de demostraciones ya ahí en pantalla, entonces es más fácil poder recrear lo que están necesitando crear. Se trabaja más en aprendizaje basado en proyectos, se hace mucho el aula invertida o flipped classroom también, donde cambiamos el rol y hacemos que ese aprendizaje significativo parta del interés del alumno, eso de crear grupos entre los alumnos, ver cuáles son los intereses y los conocimientos que puede aportar cada uno de los miembros a esos proyectos que van desarrollando, también es muy útil. Y como le decía, en el ámbito de las ciencias veterinarias, por ejemplo, han habido a través de videoconferencias muchas demostraciones, lo mismo la parte también de medicina, de todo lo que es la parte de
de las terapias, ¿verdad? De reflexoterapia, por ejemplo, o de un licenciado, de una carrera de licenciatura, por ejemplo, en traumatología, ¿verdad? Puede ser un poco más difícil, ¿verdad? Comprender cómo realizar adecuadamente los procedimientos, pero sí utilizaron mucho el telediagnóstico y también cómo aplicar esas prácticas en sí que son necesarias para mantener el buen desempeño, ¿verdad? De la salud. Asimismo, en Herramientas para Crecer, Radio Nacional del Paraguay, estamos compartiendo con la doctoranda Ángela Jara Ocampos, relacionado con su línea de investigación que tiene que ver con la sociedad digital y educación, medios y tecnología. En minutos más, continuamos aquí. Herramientas para Crecer, universitarios al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos Herramientas para Crecer y estamos compartiendo esta tarde aquí hablando acerca de la sociedad digital y la educación, medios y tecnología con la doctoranda, la profesora Ángela Jara Ocampos. Eh, Ella es doctoranda del programa de becas Carlos Antonio López en su segundo año este programa Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Profesora, estábamos hablando hace minutos acerca de la experiencia, de la dinámica de diseño instruccional y usted nos comentaba las experiencias de otras áreas del conocimiento. Le contamos a la audiencia que con la profesora Ángela Jaro Campos tenemos la oportunidad de servir desde la Universidad San Ignacio de Loyola, una institución que ha tenido esta modalidad blended en donde se combinan las estrategias de educación universitaria desde las tecnologías de la información y comunicación y también la presencial. Estas experiencias que usted nos mencionaba en otras áreas del conocimiento como veterinaria, medicina, reflexoterapia, creo que era un poco esa palabra difícil de mencionarla, Sí. y yo en la ingeniería también. ¿Cómo ve usted, de acuerdo a cómo se va desarrollando este estudio? Porque entiendo yo que tiene una doble vertiente. Por una parte, su investigación científica tiene una base muy importante que es cualitativa, pero entiendo yo que la está complementando también con un trabajo cuantitativo. Si nos cuenta un poco más acerca de este trabajo de investigación que está desarrollando. Sí, justamente queriendo integrar un poco a la mayoría de las instituciones de educación superior y que estén ubicadas en diferentes puntos del país, inicié con una entrevista, ¿verdad?, de tipo cualitativo, en la cual pude recibir la experiencia de los colegas que están en diferentes universidades del país y tenemos la particularidad de que nuestros profesores también por lo general trabajan en más de una universidad, ¿verdad? Y no me pueden contar experiencias de dos, tres, cuatro, inclusive cinco universidades a veces. Entonces, eh, me da bastante herramienta para poder percibir exactamente cómo fue que tomaron la posta cada una de esas instituciones. Acuérdense que cuando el CONES lanzó este llamado de pasar a este tipo de aprendizaje virtual, completamente virtual, ¿verdad? Fueron 45 universidades de todo el país las que inicialmente se apostaron a este formato de enseñanza, ¿verdad? Luego, depende de la capacidad de cada uno, fueron aumentando en los siguientes semestres, ¿verdad? Así vimos un poco esa realidad que vivimos los docentes universitarios de Paraguay, de tener esa posibilidad de compartir aulas en diferentes instituciones con diferentes realidades, porque si bien es cierto, en la institución que hemos mencionado al principio, que es del sector privado y está centrada principalmente en Asunción y área metropolitana, también esas experiencias que se han vivido tierra adentro en nuestro país pueden ser bastante significativas para señalar esta realidad o esta historia que la estamos escribiendo
por así decirlo, sobre la marcha, querida profesora. Y entiendo yo que este aporte que seguramente dentro de poco usted nos va a dar va a ser realmente muy relevante justamente para detectar cuál va a ser esa trayectoria que tendremos que seguir probablemente en nuestro país, ajustando a las realidades que tenemos aquí. Usted bien lo mencionaba que en Europa, en el país en donde usted se encuentra, en España, sí se tenían con una infraestructura diferenciada y también con las herramientas. No necesariamente el uso acompañaba a la disponibilidad de estas herramientas. Y en nuestro caso, hay que reconocerlo, la infraestructura no es la óptima, la calidad de los servicios de Internet, ya sean desde el sector público o privado, probablemente distan mucho de la calidad que se pueda tener en un punto tan distante para nosotros como lo es Barcelona y otras ciudades importantes de la Comunidad Europea. Sin embargo, estamos cerrando prácticamente el 2021 y parece, digo yo, con mucho optimismo, que no nos ha ido tan mal porque estamos cerrando este ciclo académico, muchas de las instituciones, con algunas personas que probablemente al principio se bajaron del tren y otras que al darse cuenta de que esto iba a dar para rato, se subieron al mismo y asumieron la responsabilidad de proseguir con sus estudios. Y me refiero a nuestros estudiantes, pero también hago referencia a los profesores que hoy ya no podemos negar, la mayoría, queramos o no, tenemos ciertas competencias digitales. Probablemente algunas hay que pulirlas un poco más, pero sin embargo, nuestra realidad hoy en la educación universitaria es que se han instalado las tecnologías de la información y comunicación, están vigentes y es algo con lo que seguramente tendremos que ya que convivir en adelante, profesora Ángela. Sí, justamente dentro del ámbito, o sea, antes de que existiera la pandemia y cuando empecé a investigar, ¿verdad? Los mejores formatos educativos que fueron valorados, ¿verdad?, dentro del ámbito de la virtualidad fueron los formatos mixtos. Quizá las universidades y las instituciones de educación superior tengan que pensar ya a largo plazo un poco en ofrecer también esa flexibilidad a los estudiantes, ya que hay muchos que trabajan, entonces un formato puede ser 50-50, puede ser 60-40, el que sea más efectivo, ¿verdad?, para los estudiantes. Yo como estudiante también dentro de este ámbito me doy cuenta de que puede ser de igual manera muy enriquecedor, por más que uno quiera sentirse cerca de su compañero, de su profesor, ¿verdad? Por más que debamos condensar información, también a veces las tutorías ayudan mucho y el trabajo colaborativo entre compañeros hace que sea más enriquecedor por las diferentes experiencias. Como le dije en el estudio que estoy realizando, por ejemplo, en la misma universidad, pero en diferentes filiales, tienen diferentes administraciones, tienen diferentes tipos de infraestructura. A algunos les gustó más una herramienta de videoconferencia, a otros no les parece adecuado, ¿verdad? Utilizaron otra. Algunos tienen inclusive sus desarrollos propios de lo que es el LMC, el Learning, o sea, el campus en sí, el entorno virtual de aprendizaje, lo desarrollaron dentro de la misma universidad en los sectores de ingeniería, por ejemplo. En la Facultad Politécnica también de la misma forma, por ejemplo, de la UNA, pero comparado con otras facultades, por ejemplo, de economía, ellos que se dedican a las ciencias sociales también lo ven de otra forma y lo administran y lo gerencian de otra forma, de un modo que fue más adecuado para la coyuntura, la idiosincrasia, el contexto en sí de ellos, ¿verdad? Y de la materia en sí en la cual, y el área de ciencias en la cual se desempeñan. Entonces, es muy variado y depende mucho de los actores, como siempre menciono en cuanto al diseño instruccional. Y luego,
voy a continuar un poco, a mí me gusta mucho el estudio mixto, ¿verdad? Em, Ver un poco por un lado lo cualitativo, pero también cotejar con datos, con todos los actores. En esta segunda investigación que estoy realizando, ¿verdad? Voy a incluir a los usuarios, no incluyendo alumnos, pero sí aquellos que son creadores de recursos, administradores de los entornos virtuales, profesores, todo lo que sería el área de coordinación académica. Entonces, para compartir un poco esa experiencia de cómo lo vivenciaron, y como le digo, es muy variable. Dentro de una misma universidad, de acuerdo a su filial, cambian los contextos y también esa parte de infraestructura, obviamente de acuerdo a la posición geográfica y los servicios disponibles, el tipo de transmisión de datos que exista de Internet en esas zonas varía muchísimo. Hay que tener en cuenta también que en Paraguay hay muchos cortes de energía. Entonces, por un lado, no, a veces tiene que cambiar el formato de la clase, se tienen que grabar algunas, otras tienen que cambiar de fecha para tutorías, por ejemplo, para seguir siguiendo el hilo a los alumnos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, es que queremos ver cuál es la metodología más eficiente que hay también a nivel pedagógico y de la cantidad en la cual se puede hacer o ofrecer completamente virtual un poco el tipo de enseñanza, habilitar ya a través del CONES este tipo de carreras o hacerlas mixtas. También hay que tener en cuenta el tema de si se va a aperturar o no se va a aperturar al exterior también este tipo de aprendizaje, ya que se puede realizar de forma virtual. Acuérdese que hay muchos alumnos que por esta pandemia este año no ingresaron al país, pero sí tenemos experiencia de que muchísimos compatriotas del Mercosur, ¿verdad? Por ejemplo, optan por venir a estudiar a Paraguay, donde es mucho más económico la enseñanza que en su propio país, que es una opción, y que si se diera de manera virtual, haciendo estancias, por ejemplo, es una nueva cartera de servicios que pueden ofrecer las instituciones de educación superior del país. Asimismo, y quiero comentarte, querida profesora Ángela, que aquí en la República del Guairá, específicamente en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, en este mes de diciembre, iniciaron todos los cursos probatorios o preparatorios de admisión. Y dentro de la misma universidad pública, cada facultad adoptó diferentes modalidades, tal y como lo estás mencionando. O sea, desde una universidad, perdón, desde la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales, que optó por un 100%, por un 100% de presencialidad, es decir, todas las clases y los exámenes serán presenciales. Luego pasando por la modalidad de la extrema de 100% virtuales, a experiencias como la vamos a tener aquí en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en donde la cursada va a ser virtual, pero los exámenes finales, los exámenes del curso probatorio de admisión van a ser 100% presenciales. Es decir, cada facultad dentro de una misma universidad pública eligieron caminos diferentes, ajustándose un poco a la experiencia que cada una ha tenido, por ejemplo. Entonces, también quiero comentarte la experiencia que hemos tenido, en mi caso ya cambiando de rol a estudiante también de doctorado en la Universidad Columbia del Paraguay, en donde todo el doctorado ha sido con una cursada absolutamente virtual, pero ahí se han mantenido las cargas horarias. Es decir, si una clase en forma presencial iniciaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 10, esa carga horaria se ha mantenido y así como lo mencionaste, se abrió la posibilidad a que estudiantes distantes en países como España, en Perú, en Estados Unidos, algunos de ellos paraguayos, otros de ellos internacionales, por así decirlo, puedan incorporarse a esta edición del doctorado
en Derecho Público con énfasis en gobernabilidad de la Universidad Columbia del Paraguay. Entonces, a mí me ha sorprendido, ya como estudiante y también como profesor, el hecho de la amplia variedad de opciones que hoy existen para desarrollar el trabajo pedagógico en el nivel universitario. Evidentemente, no soy quien para decirles cuáles funcionan mejor o cuáles funcionan peor, porque entiendo yo que así como lo mencionaste, la experiencia del usuario está un poco condicionada por una serie de cuestiones, la disponibilidad de tiempo, si uno lo tiene que compatibilizar con el trabajo, la calidad del servicio de Internet, la disponibilidad de PC o de notebook que van un poco con las necesidades tecnológicas, porque uno puede tener una computadora, pero si no tenemos servicio de energía eléctrica o si nuestro servicio de Internet es deficiente, pues hacen que la experiencia sea mejor o peor. Y luego ya también los docentes, que cada uno ha tenido su técnica para sobrellevar las asignaturas. Entonces, en este mejunje de experiencias que te voy comentando, seguramente vos también podés ilustrarnos mucho más con aquello que te van de alguna manera indicando tus entrevistados en ese componente cualitativo de tu investigación científica. Sí, por un lado tenemos que entender que existe también el concepto de inmigrantes y migrantes digitales, ¿verdad? Los migrantes son aquellos nacidos allá por 1983 que ya empezaron a conocer la tecnología y para el cual es el ámbito completamente natural, ¿verdad? Y por el otro lado están los inmigrantes, que son aquellos que nacieron antes de 1983 y que sí, pudieron haber pasado ya por algún desarrollo de competencias digitales. ¿Cómo no? Lo mismo pasa igual con los inmigrantes, pero los separamos nada más por grupos para el cual es natural y para el cual sí fue un proceso un poco más, que le lleva un poco más de tiempo para poder adoptarla, por así decirlo, ¿verdad? Como algo muy innovador, ¿verdad? Dentro de su ámbito, pero en el cual algunos sí ya tenían algo de conocimiento antes de la pandemia y cómo luego de la pandemia se tuvieron que adaptar, como decían algunos colegas, ayornar a la situación, ¿verdad? Y desarrollarla rápidamente por la necesidad. Entonces ahí como que nos adelantamos ya un buen tramo. Lo mismo pasó con los alumnos. Puede ser que había inclusive momentos en que la situación en sí, hubo muchos pedidos de las asociaciones de alumnos de descuento por el cambio de formato de enseñanza, porque hubo mucha pérdida también laboral en sí por parte de profesores y alumnos, ¿verdad? Los que no quisieron adaptarse hasta o no participar de este tipo de modalidad, ¿verdad? Pero sí, esa necesidad fue satisfaciéndose. Entonces allí es donde se marca la diferencia. Como usted dice, no hay una combinación correcta, todo depende de ese análisis previo que se haga de diseño instruccional, saber qué herramientas tengo, qué puedo adoptar, qué me permite la institución, qué no. También todo lo que son los organismos de acreditación y también los del Consejo Nacional de Educación Superior. Acuérdense que para enseñar también en un ámbito virtual, el tiempo es mucho más pesado en cuanto a carga horaria. 40 minutos en virtual son como 4 horas más o menos en el ámbito presencial. Entonces ahí es donde hay que ver cuál es el diseño de programa educativo que sea más acorde un poco al tipo de servicio educativo que queremos ofrecer. También hay que pensarlo en el ámbito no formal. Acuérdense que hoy día el aprendizaje es a lo largo de toda la vida. Y siempre vamos a necesitar, por todas las innovaciones que tenemos hoy día, ¿verdad? Ir haciendo un proceso de mejora continua, como ahora la innovación es muy rápida, ¿verdad? Hay tecnologías que quedan desfasadas ya muy pronto, ¿verdad? Entonces pasan a ser obsoletas. Siempre me acuerdo del caso del fax. Hasta hoy día en algunas instituciones te dicen envía un fax, pero en realidad es una comunicación digital a través de un correo electrónico y dice nada más por el membrete fax, pero esa tecnología realmente hoy día casi ya ni nadie lo usa. Lo mismo,
A mí me tocó aprender a utilizar una máquina de escribir o aprender DOS para poder aprender todo lo que era ciencias de la computación en aquel entonces, ¿verdad? En mi época, que hoy día ya está obsoleto. Nuestros jóvenes de hoy día no lo conocen y más utilizan hoy día aplicaciones. El mismo Martin Duyanas decía, el creador de Moodle, ¿verdad? Eh, decía que hoy día los jóvenes van a pasar completamente al ámbito de las aplicaciones en cuanto a la educación virtual. Entonces, hay que ver cómo nos vamos adaptando y si es que cumple o no cumple con los requerimientos que necesita tanto nuestros alumnos como la institución o los órganos que nos tienen que acreditar, ¿verdad? Dentro del ámbito de educación superior. Y obviamente también deberíamos de pasar por una reingeniería, un poco también por el ámbito legislativo que regula la educación superior para que pueda ser adaptable y ampliar mercados a todo lo que es el servicio educativo nacional. Así mismo, estamos conversando con la doctoranda, la profesora Ángela Montserrat Jara Ocampos. Ella se encuentra en la ciudad de Barcelona, cuando aquí estamos en la maravillosa tarde, desde la ciudad de Asunción, en mi caso de Villarrica del Espíritu Santo, departamento del Guairá, Paraguay. Ella está en la Comunidad Europea, en la ciudad de Barcelona, desde la Universidad de Barcelona, España. En minutos más continuamos aquí en Herramientas para Crecer. Somos universitarios al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos herramientas para crecer. En esta penúltima emisión, hay que decirlo que tenemos sentimientos encontrados. El próximo día martes será nuestra última emisión aquí desde la AM920 Radio Nacional del Paraguay. Hemos construido 4 maravillosos años en el que diferentes profesionales vinieron a compartir sus conocimientos, a acercar a la gran audiencia de esta emisora, tanto de nuestro país como del mundo, esos conocimientos tan necesarios ya desde el punto de vista de la medicina, de la empresa, de la educación, de la tecnología, y muchos valores nos han dejado en estos capítulos que hemos escrito en nuestra historia en Radio Nacional del Paraguay. Por supuesto, digo bien, muy agradecidos con la dirección de esta institución y tanto como con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, que nos ha dado esta oportunidad de estar al aire y compartir conocimientos, experiencias, trabajo científico y también la vida que desarrollan nuestros referentes, nuestros embajadores académicos, en este caso, la profesora Ángela Montserrat Jara Ocampos, allá en la ciudad de Barcelona. Y estamos trabajando este tema, conociendo un poco más desde el punto de vista científico, aquellos aspectos relacionados con la sociedad digital y la educación, los medios y la tecnología. Profesora Ángela, en estos tiempos en que ha desarrollado su trabajo de investigación, experiencia como estudiante doctoranda y como docente universitaria, creo que podemos preguntarle cuáles son esas herramientas que tenemos que utilizar los docentes que funcionan y funcionan bien, y cuáles son esas herramientas que todavía no las conocemos, pero que deberíamos ir incorporando en nuestro trabajo al frente de las asignaturas, profesora Ángela. Sí, como te comentaba, muchas gracias, profesor Juan Carlos, por la oportunidad de compartir experiencias. Todo depende mucho de cuál sea la materia en la cual queremos enseñar y o en la cual estamos estudiando, ¿verdad? Eh, Me voy a dirigir un poco al hecho de ser doctorando primero y luego como profesora. Por ejemplo, nosotros, cuando vamos a analizar datos cualitativos, hoy día la Universidad de Barcelona nos pone a disponibilidad, ¿verdad? Usuarios de Atlas TI, que es un software desarrollado por una profesora alemana que permite un poco hacer análisis tanto de formato de datos eh, en formato grabado, pueden ser sonidos, podcasts, pueden ser videos
o sea, videollamadas grabadas, pueden ser directamente texto, pueden ser imágenes, georreferenciaciones, ¿verdad? Entonces uno va construyendo como un mapa, ¿verdad? También investigativo, como si fuera uno de esos de CSI, por ejemplo, que veíamos cómo arman los investigadores policiales un poco y criminalistas, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y va poniendo puntos geográficos, va referenciando, va poniendo fotografías también. Es muy nutrido poder usar este tipo de tecnologías. Y existen otras mucho más avanzadas inclusive. Hay alguna que se llama En Vivo, por ejemplo. Y esta tecnología te permite hacer transcripciones sin necesidad de tipearlas, comparándolo un poco con Atlas T, ¿verdad? Sí la podés codificar también, ¿verdad? Pero esta ya te hace todo el proceso en sí, o sea, depende mucho de la tecnología, cómo te va ahorrando tiempo para poder eh, hacerlo más rápido en cuanto a las investigaciones. Luego tenemos todo lo que es la parte ética también, la comisión de ética, en la cual tenemos que utilizar esas herramientas ofrecidas por la institución, ¿verdad? Cuando es muy fuerte la estructura institucional, ¿verdad? Hay que cumplir con lo establecido, ¿verdad? Obviamente para poder satisfacer las necesidades. Entonces tenemos todo lo que es la comisión de ética. Aquí es muy importante la protección de datos personales de las personas que participan dentro de la investigación. También se estila hoy día utilizar en formato de datos abiertos. Yo como investigadora, una vez que concluya esta investigación, puedo publicarla en formato de datos abiertos. Para que en el futuro, si otro estudiante, ya sea nacional o extranjero, ¿verdad?, quiera utilizar la misma información que yo utilicé, que yo tabulé, los datos que obtuve, y pueda plantear el estudio de otra forma o pueda ampliar inclusive esta investigación si así le parece interesante. Entonces, todo depende del ámbito en sí. Yo estudio en ciencias sociales, educación virtual, ¿verdad? Y tengo cierta cantidad de recursos digitales que utilizar. Lo mismo a nivel de CRAI de la Universidad de Barcelona. El CRAI es la biblioteca virtual. También tenemos usuarios compartidos de Mendeley, que es un gestor de bibliografías, ¿verdad? Y de la parte de referencias y citas bibliográficas, la cual te ayuda a hacerla mucho más rápido. También utilizamos Zotero recomendada, que es otra que funciona en un ámbito más de Mozilla Firefox que de Chrome, por ejemplo, pero que te ayuda a ir haciendo ese trabajo mucho más rápido. Puede que no sea perfecto, porque de la transcripción que haya de un idioma a otro, por ejemplo, de las normas APA o de Chicago, va variando de acuerdo al idioma. Es diferente en catalán, aquí por ejemplo se habla catalán, y es diferente la traducción al español, y lo mismo aprender la metodología de escritura académica en inglés. Es completamente diferente, eso se puede configurar dentro de las herramientas y ya te hace por lo menos 80% del camino dentro del trabajo investigativo, pero si luego le vas corrigiendo qué ocurre en la práctica. Y ya yendo un poco al ámbito de ser profesora, por ejemplo, en evaluación de proyectos o en negociaciones internacionales, por ejemplo, es muy lindo poder trabajar con murales interactivos, sea este Padlet, por ejemplo, que es un clásico, ¿verdad? En el cual vas utilizando todos esos recursos que conseguís de investigaciones, ¿verdad? Ya los podés ir sumando. Estableces criterios para ir analizándolo también de una manera cualitativa, ¿verdad? Y luego ya puede ser cuantitativa. Y te permite armar cronologías y también con los sitios web en donde vas obteniendo esos recursos, ¿verdad? Y esa información investigativa. Y para hacerlo más interactivo aún el desafío, está la herramienta Miro, que se usa mucho para establecer esquemas de trabajo ya por desafíos, cuáles son los sectores que queremos analizar. Podemos incrustar fotografías, también páginas web, ir desarrollando inclusive cuál es el diseño un poco y cuál es la propuesta en sí de estratégica que queremos implementar. Se pueden hacer análisis también de entorno, un análisis FODA, ¿verdad? Todo va a depender de la metodología y eso lo podemos trabajar tanto el profesor con los alumnos o los mismos equipos luego por separado. Y luego lo vamos viendo y compartiendo en pantalla de manera interactiva,
como le digo, todo depende de quién diseñe la actividad, ¿verdad? Y si es que esta aplicación, o sea, siempre se pasa por un proceso de prueba y error, ¿verdad? Primero el profesor la debe probar, seguimos probándola en clase, funciona o no funciona, o tenemos que ver una alternativa más que sí enriquezca el aprendizaje. No todo es constante, no es que lo planificamos y se queda ahí exactamente tal cual. Tiene que ir mejorando en el proceso y ver si se ajusta o no se ajusta a esos usuarios, a esa experiencia que ellos necesitan tener. O sea, es realmente algo que les interesa o no y les va a servir en su trabajo, en su día a día, les va a permitir inclusive ya prepararse para desarrollar su tesis, ¿verdad? De fin de grado o de posgrado, depende, ¿verdad? Del ámbito. Pero eso es lo que vamos aprendiendo y experimentando tanto profesores y alumnos en el proceso. Y esta conversación está tan enriquecida por esa experiencia que nos compartes, profesora Ángela Jara Ocampos, porque el hecho de que nos comentes el aprovechamiento de esos murales, de la cronología, de los esquemas, de los desafíos y sobre todo generando ese ambiente participativo en tus aulas, y yo lo encuentro como un desafío gigantesco, justamente que cuando logramos que nuestros estudiantes se conecten con nosotros en esos espacios sincrónicos, entiendo yo, salen productos fabulosos, creativos, utilizando otra vez esa expresión, significativos. Sin embargo, también está la otra realidad en donde muchas veces sentimos los profesores una soledad desoladora cuando estamos haciendo esto de compartir el tema del día, por así decirlo, y hacemos esa pregunta al aire, intentando lograr o captar lo que ha quedado y queda el silencio. Yo no sé si alguna vez te habrá pasado a vos, pero el famoso, ¿y tienen alguna consulta? ¿Quieren compartir algo? ¿Vivieron circunstancias similares? Y parece que te quedas un poco solito ahí en la transmisión de tu clase del día, por así llamarlo. Yo ya no sé si le podemos llamar clase, pero contame vos si te pasó y si no te pasó, ¿cómo lo hiciste para que no te sucediera, profesora Ángela? Sí, sí, claro que sí. Es una experiencia en la cual por la pandemia también se extendieron los horarios laborales de los alumnos. Eh, yo tengo emprendedores, tengo dueños de empresas, ¿verdad? Y a veces no se pueden conectar desde el principio de la clase teórica y te das cuenta a la hora de que cuando tienen que realizar de trabajo están bastante no conectados un poco con el formato en sí. Entonces, la solución suele ser la tutoría. Por más que desarrollemos la clase, puede que algunos no pueden ingresar, queda el formato grabado, inclusive los tiempos hacen que, como le digo, si son más de 40 minutos, el alumno no lo llega a poder ver luego. Ya es tiempo perdido, pero se tiene que recuperar en la práctica al menos con alguna tutoría para luego poder encauzar el trabajo y que se llegue a un buen puerto, ¿verdad? Y que se cumpla con el cometido en sí de aprendizaje que tienen que tener los alumnos para poder pasar la materia. Y sí, se han dado todo tipo de situaciones en las cuales, ¿verdad? Esa fue una herramienta que pude utilizar para que puedan poder nivelarse nuevamente en el proceso en sí de aprendizaje. Es decir, de su parte, por ejemplo, los estudiantes recibieron una oportunidad adicional de adecuación, por así decirlo, al recibir esas tutorías que les permitan seguramente seguir el mismo ritmo de aquellos que han podido participar desde el principio en las actividades y en el desarrollo de sus asignaturas, profesora. Sí, sí, tal cual. Yo, por ejemplo, les enseño muchas herramientas de inteligencia comercial. Y si no llegaron a la previa, al aprender a usar la herramienta, ¿verdad? 40 minutos después,
Luego ya vamos compartiendo la información que va saliendo. Hacemos la prueba, le digo, fulano, ¿qué producto querés exportar, por ejemplo? ¿Qué te interesaría desarrollar? Y vamos viendo las herramientas, ¿verdad? La que toque en ese momento. Usamos base de banco, de la Organización Mundial de Comercio, del Banco Mundial, también herramientas de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, en un proceso de negociación, por ejemplo, vamos viendo los casos de disputa y analizando esos textos, cuáles fueron los acuerdos, los argumentos que se utilizaron para establecer esa demanda, ¿verdad? Y también luego cómo concluyeron ellos. Entonces vemos países similares a los de Paraguay, vemos herramientas de potencial de mercado también hoy día a nivel de analítica de datos. También las instituciones como la OMC, la OMPI, eh, Intracen, que es el Instituto de Comercio Internacional, ¿verdad? Ya desarrollaron muchas herramientas que tienen esas fórmulas econométricas y bien criteriosas que nos permite ya tener un resultado sin necesidad de que tengamos que estar calculando o tabulando dentro de una herramienta de Excel. Simplemente lo que hacemos luego ya es interpretar esos datos o volver a presentarlos estructurando de acuerdo al análisis que estamos desarrollando. Entonces, en ese sentido, sí, mis alumnos tienen acceso a mí a través de correo electrónico, a través de WhatsApp. Si necesitan una videollamada de vuelta, lo hacemos así y en el tiempo en que ellos puedan también. A veces puede ser sábado, viernes, puede ser un lunes, pero tratamos de aprovechar por lo menos una media hora para volver a recausar un poquito el proceso de aprendizaje. Asimismo, profesora doctoranda Ángela Jara Ocampos, y siguiendo con esta línea de sociedad digital y educación, medios y tecnología, y ya un poco intentando irnos hasta el futuro, ¿cuáles son esos puntos que usted estima que podría arrojar este estudio tan importante que está realizando en este proceso de programa de doctorado? ¿Hacia dónde cree usted que va a ir, que van a ir esos resultados que está trabajando actualmente? Sí, dentro del ámbito no formal, quería ir un poco a la experiencia en sí de los ciudadanos, al catálogo nacional de cursos del Paraguay, el cual lo utilizan tanto instituciones públicas como instituciones de educación superior, ¿verdad? Que están un poco dependientes o del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Empleo, Seguridad, el Ministerio de Industria y Comercio, eh, el SED, la GPE, entre otras instituciones que la utilizan para capacitaciones. Eh, Hablábamos en un momento de la parte de infraestructura, ¿verdad? Y cuando hay interés, querer es poder. Eso demuestra mucho en los estudios que estuve realizando, ¿verdad? Hubieron casos, por ejemplo, en que los alumnos iban hasta zonas donde sí tenían conectividad para poder enviar y recibir tareas si es que no había buena conectividad, ¿verdad? Si no podían enviarla en un formato de archivo, enviaban una foto desde su celular, hacían la tarea a mano, sacaban fotografía y enviaban, o sea, cuando uno quiere, no hay excusas. Entonces, yo creo que Paraguay es así, muy propendiente a empoderarse en sí de su causa. Y yo creo que cuando uno paga por un servicio educativo y ve que puede aprovechar, ¿verdad? De alguna u otra forma, cumple con sus objetivos, ¿verdad? De participación y los alumnos quieren cada vez más. Entonces, en ese sentido, las instituciones de educación superior tenemos que repensar un poquito los formatos, ver qué programas, cómo podemos reaprender un poco esos programas, si sirven, no sirven. También un poco a nivel de los órganos en sí, de supervisión y también de acreditación de la educación superior deberían de pensarlo un poquito más, ¿verdad? Porque sí, el cliente tiene la razón y esa experiencia de usuario está demandando hoy día nuevos formatos que sean más flexibles por un lado, que sí le permitan realmente tener una salida laboral rápida y aprovechar ese tiempo que se tiene. Cada vez a nosotros los profesores nos evalúan mucho más, no es como en la época conductista en que con las 3 evaluaciones parciales y un final ya estaba listo todo.
y teníamos que saberlo de memoria nada más. No había casi interés de los alumnos por protestar contra un profesor o no estoy de acuerdo con este formato de enseñanza. No, hoy día eh, tanto estudiantes como profesores están muy empoderados de todo lo que es esta nueva sociedad de la información y el conocimiento y de las tecnologías disponibles. Entonces, tenemos que ir adaptándonos y mejorarnos porque cada vez nos van a pedir más. Asimismo, y en esa línea que nos piden más, por supuesto, también tenemos que recalcarle a nuestra audiencia que una cosa es tener disponible información, pero que esa información, si no es utilizada, si no hay criterio, si no hay una orientación, evidentemente no se transforma en conocimiento. Y que el conocimiento que no se lleva a la práctica termina siendo inútil. Entonces es muy importante eso. Nos mencionaba la doctoranda, ya me estoy anticipando, ya quiero yo celebrar contigo ese título de doctora, en breve seguramente lo vamos a celebrar, la doctoranda, la profesora Ángela Jara Ocampos, porque ella también nos mencionaba un tip no menos importante, probablemente el más importante, que es el comportamiento ético, que se vio mucho su necesidad en estos tiempos en los que llevamos sobreviviendo tecnológicamente a la pandemia, justamente el reconocimiento del trabajo ajeno, el de ponerle creatividad, pero también mencionar a quienes nos han precedido en la formulación de esas nuevas conexiones, de esos conocimientos, de esos aportes de la ciencia. En minutos más continuamos el último bloque de herramientas para crecer conversando con la doctoranda, la profesora Ángela Jara Ocampos, pero ya en ese sentido de que nos cuente su experiencia de cómo se ha postulado al programa de becas Carlos Antonio López, también cómo ha sido ese aterrizaje a la ciudad de Barcelona, cómo se va ella adaptando a las nuevas necesidades, a ese rol de estudiante y al mismo tiempo de profesora virtual desde la distancia. Herramientas para crecer, somos universitarios al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Aquí en AM920 te compartimos el penúltimo capítulo de herramientas para crecer. Estamos en compañía desde la ciudad de Barcelona, España, con la doctoranda, la profesora Ángela Montserrat Jara Ocampos. Ella es doctoranda del programa de becas Carlos Antonio López en su segundo año. Sigue el programa de Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Su línea de investigación se encuentra dentro del ámbito de la sociedad digital y educación, medios y tecnología. También es funcionaria de la Dirección General de Inclusión Digital y TIC en Educación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, profesora investigadora de la Universidad San Ignacio de Loyola de Paraguay. Profesora Ángela Jara Campos, hemos llegado a este último bloque en el que nos vas a contar todos los secretos, todas las vivencias y experiencias para que también otros profesionales universitarios como vos puedan postularse a este desafío tan necesario, tan importante de realizar nuestros estudios, ya sea de maestría o de doctorado en el extranjero. ¿Por dónde empezás a contarnos esta experiencia, profesora Ángela? Y empieza siempre por la intención, ¿verdad? De querer tener mayor conocimiento, de querer desarrollarse más profesionalmente, em, quizá por querer ganar también más dinero, puede ser que sea el interés por parte de la persona, del estudiante, ¿verdad? Que quiera acceder, o sea, a mejor perfil profesional, más ganancias, ¿verdad? Más rédito, ¿verdad? Puede ser por querer ser investigador, ¿verdad? Que hoy día es un área en el que se tiene mucho trabajo y también va a durar con el tiempo. Ese es un criterio en el cual los profesionales hoy día tienen que basar un poco también ya sus trabajos.
no quedarnos simplemente en, en desarrollar un cierto tipo de función, ¿verdad? Y quedarnos nada más ahí en el molde, ¿verdad? Em, Buscar conocimiento y crear ese conocimiento, tanto con los alumnos como con los profesores, ¿verdad? O con nosotros mismos, ¿verdad? Liderando algún grupo, algún equipo, ¿verdad? Tiene que ser de interés institucional. Em, Hoy día, la Universidad Nacional de Asunción, por ejemplo, que era la única que estuvo rankeada en el QS, ya no está hace unos años, ¿verdad? Y tiene que ver con la cantidad de doctores que tiene hoy día prestando servicios, a la cantidad de alumnos extranjeros. Existen muchos criterios que se analizan. Así también aquí en Barcelona, si es que un doctorando llega a abandonar la carrera en sí, por sea de ese motivo, ¿verdad? Es un perjuicio para la institución misma. Siempre tenemos la presión día a día de que nos piden que estemos al día con nuestras obligaciones, presentando y continuando con nuestro proceso en sí de aprendizaje. ¿Y cómo empezás? Empezás viendo un poco cuál es el área del conocimiento en el cual te querés desempeñar, vas viendo universidades. En mi caso, yo estuve en una autogestionada, yo sé que hay muchas, las cuales están abiertas ya con un programa específico, pero puede ser o no puede ser de tu interés trabajar en ese sector. Entonces, como profesional, vas buscando qué es lo que se adapta realmente a tu necesidad y la cual va a ser favorable tanto económicamente como académicamente o profesionalmente para tu vida. Entonces, me ocurrió así que primero yo postulé a programas de innovación, ¿verdad? Como trabajaba en el Ministerio de Tecnología, me aceptaron dos universidades diferentes, una en Madrid, otra en Cataluña, ¿verdad? En Barcelona. Y al final me quedé con la de Barcelona porque justo en ese momento se ampliaba la familia. Entonces, uno en la Universidad Nacional pasa por un proceso fuerte primero de preselección y evaluación. La Universidad Nacional aquí en Barcelona también es así muy, muy fuerte en cuanto a requerimientos. Uno ya tiene que venir con la tarea hecha, uno tiene que saber qué quiere investigar, ya tiene que tener un mínimo de marco teórico desarrollado, ¿verdad? Y un plan metodológico para ir desarrollándolo, inclusive ya saber mínimamente cuáles van a ser sus instrumentos, cómo va a estar conformada la muestra, ¿verdad? Y luego cómo se van a ir procesando esos datos y esa información. Entonces con eso uno se postula y luego soy preseleccionada, ¿verdad? Con eso se parte para becal con una preadmisión y luego me postulo en coincidencia un poco con la pandemia. Como yo soy un poco workaholic también dentro del ámbito de mi vida profesional también, entonces como que la pandemia me dejaba mucho tiempo de sobra suelto y tenía ese bichito que me decía y me picaba, quiero hacer mi doctorado ya. Entonces, un año después de haber terminado la maestría me admiten y con eso empiezo mi proceso de postulación. Ante Becal entré en en la 10ª convocatoria, ¿verdad? Para doctorados de educación y sociedad y como yo quiero ser investigadora a futuro, ¿verdad? Me presenté bajo ese perfil. Entonces, uno empieza cargando o sea, leyendo el pliego de bases y condiciones, ver si cumple o no se cumplen los criterios que se solicitan. Eso es de conocimiento público. Luego tiene que cargar sus datos personales, tanto profesionales como académicos, dentro de lo que es la herramienta del SPI de CONACYT, que es el sistema de postulación, el instrumento de postulación. Y luego está lo que es el CBPI, donde están los currículos de los académicos que se presentan tanto a hacer convocatorias de PRONI o de proyectos empresariales o innovadores o también simplemente a los investigadores en sí que están permanentes y vigentes hoy día ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, es un proceso largo que, que lleva su tiempo de prepararse, también representa un gasto económico para el estudiante que se postula. Obviamente, la beca es mayor que la inversión que realiza el postulante, ¿verdad? Se da la facilidad de que dentro también de la Unión Europea es mucho más fácil convalidar
también los estudios del formato del sistema paraguayo al sistema europeo, ¿verdad? Y dentro del espacio Schengen también eso es válido ya para el resto de los miembros de la Unión Europea. Entonces, hice todo ese proceso, un poco lleva su tiempo, hay que tener mucha paciencia, mucha disciplina, ir siguiendo los tiempos, ¿verdad? Que coincida todo también es difícil, pero no imposible. Uno no tiene que desalentarse mucho, más bien tiene que seguir insistiendo e ir preguntando, ¿verdad? Si uno no sabe cómo hacerlo, preguntarle, ser una persona eh, buscadora de información, investigadora para su necesidad, ¿verdad? Siempre es muy importante. Y como se dice en Paraguay, puede que no conozcas todo, pero si le conoces a la persona que sí sabe, vas a ir por buen puerto. Así mismo. Y yo te hago una consulta, no quería yo interrumpirte porque ese hilo de la secuencia que viviste es muy importante para aquellos que no tenemos idea de, ni de por dónde empezar y vos lo señalaste muy bien. Eh, ¿Qué quiere decir autogestionada? ¿Hay otra vía que no sea autogestionada o la autogestionada es la única que existe hoy en el caso de programas de becas Carlos Antonio López Becal? No, existen muchas modalidades. La autogestionada es en la cual yo busco un programa de estudio que a mí me interesa. Como te dije, yo quería hacer uno de economía en innovación, ¿verdad? Al principio y al final me quedé con educación virtual porque trabajaba dentro de ese área, dentro del MITIC. Y era la única universidad que tenía un programa de estudios que era compatible también en el momento con Becal, porque yo ingresé en la última convocatoria en la cual existían solamente becas que eran de tipo presencial. Ya luego de con la pandemia se habilitó la modalidad semipresencial, que es una opción súper buena también de tomarla. En mi universidad se pueden hacer muchas prácticas educativas, entonces podés desarrollar bastante trabajo de campo en el país también. Sí, pero a mí me toca estar aquí presencialmente por una obligación contractual también y por mis clases que tengo de manera presencial. Y los trabajos que tengo que hacer en la oficina de educación virtual, de investigación de educación virtual dentro de la Universidad de Barcelona. Entonces, está también esa otra opción donde Becal ofrece becas, por ejemplo, de la Facultad de Monterrey, por ejemplo, de México, que es para especializaciones de profesores también. La TEC de Monterrey es una universidad espectacular a nivel Latinoamérica. Hay universidades de Francia para la parte de lo que es ciencia y tecnología también, pero esas ya tienen su programa propio. O sea, vos postulás a una beca en la cual esa universidad de Francia te va a dar el programa que ellos tengan. O sea, puedes recibir lo que sea. No se va a ajustar a tu criterio propio, ¿verdad? En que vos estás diseñando tu perfil profesional. Esa es la diferencia. Esos son Ok, entonces, entonces si yo soy, por decirte, un profesional egresado de la carrera de economía, tu recomendación, al menos si vamos a ir a estudiar a España, es hacer primero unos estudios de maestría en el Espacio Europeo de Educación Superior, para luego, si es que corresponde, seguir la trayectoria que vos hiciste de la investigación científica, que es, en este caso, y le aclaramos a la audiencia, la persona que forma parte de un programa de doctorado, básicamente se forma para investigador, para hacer ciencia. Pero entendamos que hacer ciencia es justamente resolver aquellos problemas que probablemente hoy todavía no tienen una solución. Entonces, no es que yo me formo solamente para ser luego profesor en la universidad, sino que entendemos de que problemas existen en todos los ámbitos, empresariales, el sector privado, el sector ONG, el que fuere, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál es tu recomendación? ¿Hacer esa trayectoria de maestría en el espacio europeo, en este caso España, por ejemplo, y luego, una vez culminado esa parte de formación, pasar o plantearse hacer una trayectoria científica como lo es la del doctorado, profesora Ángela? sí, primero tiene que pasar pues, por una maestría. Es lo más recomendable, es lo más rápido. En la Unión Europea en un año ya terminas un máster. Corresponde a 60 créditos, ¿verdad? Del espacio europeo.
Como te digo, hacer la convalidación es más fácil con una universidad europea y ya te abre. La Universidad de Barcelona, por ejemplo, es un miembro de una red de investigación en toda Europa. Se tiene acceso casi a 37 instituciones de vuelta. Yo puedo hacer, por ejemplo, otra vez unos 6 meses en otra institución que sea parte de esta red y ya tener un doctorado internacional. Pero sí, recomiendo primero hacer el máster porque generalmente las instituciones de educación superior de doctorado tiene como criterio que te da más puntaje para acceder a haber hecho previamente con esa misma institución ya una maestría, que es habilitante, entonces ya te aseguras una cantidad de puntos en base a eso. Luego es tu criterio, es tu término medio de evaluaciones, ¿verdad? Algunos tienen miedo, ¿verdad? Algunos alumnos me dicen, yo quiero tener todos 5, porque si postulo una beca no me van a aceptar si tengo 3. Mentira. A partir de 3.5 uno ya puede postular a becas sin ningún problema dentro de la Unión Europea. También no es el único órgano financiador en sí becal de becas. Es una de las opciones que tenemos los paraguayos, ¿verdad? Hoy día está todo lo que es el gobierno de Corea, la República de China, Taiwán, em, muchas otras cooperaciones con Turquía, inclusive, que hoy día se aperturó bastante. A ver qué otro país, Alemania también ofrece becas, Italia, Francia. Sí, se está centrando un poco mucho en la administración a través de becal, pero sí existen formas de yo, ciudadano, ir a postularme solo a estas becas sin inconveniente, que también los órganos de financiación internacional están aperturándose. Lo mismo hoy día se negoció también ya, o sea, hace unos años ya está vigente, el año pasado, no, 2020 miento, ya se firmó Unión Europea, Mercosur, por ejemplo, entonces dentro de poco esas becas Erasmus Mundus también ya van a ser accesibles para los paraguayos sin inconveniente, pero como yo le digo, hay que ver primero el perfil, ver si se ajusta o si yo debo que desarrollar recién cierto tipo de actividades. Por ejemplo, en el caso de Becal tenés que tener un año como mínima experiencia docente. En el caso de la Unión Europea, quizás sea tener una certificación IELTS o TOEFL de tales niveles. Entonces, requiere también un proceso de adaptación de nosotros como postulantes y un esfuerzo, ¿verdad? No todo es color de rosa, pero vale la pena, ¿verdad? El esfuerzo a la larga. Bueno, y ahora tengo que hacerte una pregunta que probablemente es difícil y es la que todos queremos que nos respondas. Aparte de todos estos trámites administrativos que tienen sus secretos, por así decirlo, y aparte de ir a estudiar, ¿qué es lo que no te cuentan, pero que vos particularmente crees que hay que decirle a la gente antes de tomar la decisión? Bueno, yo me voy a postular, ya sea para una maestría o ya sea para bueno, el que ya hizo la maestría probablemente ya tiene más o menos idea, pero ¿cuáles son esos tips que vos querés recomendarles a los profesionales universitarios que se plantean la posibilidad de salir a estudiar al extranjero? Y por un lado, la administración del presupuesto. En mi caso, por ejemplo, yo estoy aquí con mi familia y implica tener esa ley marcial un poco de administrar súper bien los recursos, porque quizás si queremos manejarnos como en Paraguay, la alimentación por aquí, la coyuntural, cultural en sí es diferente a la nuestra. Aquí el costo de la carne está igual más o menos como en Paraguay hoy día, pero sigue siendo un poquito más alta, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos tener ese mismo ritmo, ¿verdad? Entonces son fenómenos que se va pasando, ¿verdad? Gracias a Dios tengo la experiencia de haber vivido ya en otros países, entonces eh, no sufrí tanto por ese lado, sí, más por la administración de los recursos. Quizá le recomendaría tener ahorros, así es que querés postular antes, hacer una buena cantidad de ahorros, ¿verdad? Em, o tomar un préstamo, ¿verdad? Adicional a la beca, porque como les digo, la beca necesita también sus aportes por parte de cada uno, entonces va a depender de la gestión propia. Entonces, no desganarse en el proceso es lo más importante. Siempre nos va a dar un resultado mayor, obviamente,
que es el grado académico, ¿verdad? Que luego lo vamos a recuperar de algún modo, pero que tenemos que tener en cuenta esa estrategia también. Si venís solo, ese tema de la añoranza, la cultura, la familia, el país, yo creo que esos son los shocks más grandes que sufre uno a un cambio de cultura. Entonces, tiene que preparar su espíritu para poder pasar por esas adversidades. También hay que tener en cuenta que la educación en sí aquí es mucho más estricta, ¿verdad? No es que yo puedo soslayar un tiempo de entrega de algún documento, ¿verdad? Tengo que cumplir con la meta. Existe también flexibilidades, pero eso puede alargar tu programa educativo, que no es tampoco la idea, ¿verdad? De que se extienda, se extienda. Pero sí, como le digo, es un proceso de disciplina muy fuerte para poder llegar al objetivo. Asimismo, y estos tips son sumamente importantes, valiosos y tiene que quedar seguramente en aquellos profesionales que se están planteando hacer estudios próximamente en el extranjero y decirles que, por supuesto, pueden buscar más información del programa de becas Carlos Antonio López en su sitio web. Y este capítulo 35, año número 4, sesión número 168, en la que con mucho cariño nos acompaña la doctoranda, la profesora Ángela Montserrat Jara Ocampos. ¿Cuál es tu mensaje para la gran audiencia de Radio Nacional del Paraguay? Y porque aprovechan la oportunidad que tenemos hoy día como ciudadanos paraguayos de poder ampliar nuestros estudios y de postularlos sin desganarnos. Si a la primera no te sale, seguir insistiendo. Pueden que con un órgano de financiación no te salga, pero con otro sí. Entonces, siempre estate atento a las redes sociales, seguir a tu institución misma. A veces hay instituciones como la UNA, por ejemplo, que tienen acceso a hacer intercambios de estudios por un semestre. Becalería también tiene esos formatos con Paraguay, Kansas, con varias universidades europeas. Entonces, yo le insto a los alumnos que aumenten un poco su expectativa, ¿verdad? Que no se sientan menos en ningún momento. Siempre dicen que la educación de Paraguay es mala, es mentira. Todo depende del alumno, ¿verdad? Yo vengo de un colegio nacional, de una escuela nacional, y hoy día estoy en una universidad nacional, ¿verdad? Pero sí, es mucho más estricta al sistema que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, aprovechen estas oportunidades, ¿verdad? Ir al exterior ya te cambia todo el mundo. Completamente te das cuenta que el mundo puede ser pequeñito también o que podés querer seguir descubriendo más cosas, aprendiendo con más gente de otras culturas, ¿verdad? Entonces, es un desafío que yo les animo a que quieran apoyar, o sea, que quieran decidir los jóvenes también y que los apoyen las instituciones en las cuales están, tanto profesores como directivos. Eh, es muy importante para el desarrollo tanto profesional, capital humano del país, como de desarrollo económico y social que podamos tener en el futuro. Acuérdense que este es un proceso de crear conocimiento, ¿verdad? Entonces, los animo a que se postulen y no se desalienten en ningún momento. Puede que tengamos trapas de todo tipo, que uno crea que es increíble que ocurran así, pero no se desalienten. Siempre hay amigos también a la mano que van a estar apoyando y eso le recomiendo también a los profesores. Sean orientadores de sus alumnos, ¿verdad? Y aprovechen estas oportunidades que hoy día están disponibles que en el pasado no eran posibles. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, el próximo martes, último capítulo de Herramientas para Crecer aquí en Radio Nacional del Paraguay. Hasta entonces. Hasta entonces.